Muy bien. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado estudiando y acuérdense que empezamos con los versículos de Isaías 55, 11 y 12. Estudiamos todo el capítulo, pero nos detuvimos en esos dos versículos. Y si quieren los volvemos a leer. Alguien que me ayude a leerlos. Isaías 55, 11 y 12. ¿Quién lo tiene por ahí? Aquí están. Yo. A ver, Hacemos carreras que con primero las Gerardo. damas. Uno cada uno. Yo leo el 12 entonces. Va, dale pues. El 11. Ni que el 11 y yo el 12 12. pues. No, No se peleen, hermanos. el 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén. Pues miren, estos versículos pues son muy importantes. O sea, yo cuando los leí no entendía nada, pero ahí surgen las preguntas. Y como me acuerdo que Chespi también nos enseñó que si nosotros estamos estudiando y estamos escudriñando la palabra, tienen que surgir preguntas. Tenemos que preguntar, ¿cómo así? Y se acuerdan que les decía que yo cuando llegué a la iglesia, oí al pastor Carlos decir, ¿y cómo así? ¿Cómo funciona? ¿Qué va a pasar? Entonces hoy vamos a tratar, después de hacer todo el resumen y el repaso que vamos a hacer, vamos a tratar de poner las preguntas que yo ahí hice un listadito, pero vamos a poner las respuestas, y tal vez las respuestas ya son como que nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender la palabra, y lo que ya después nosotros vamos a sacar como alimento ya procesado de toda la palabra que hemos estado masticando. Entonces, vamos a hacer un repaso muy general, tratando de ir lo más rápido posible, pero si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, háganlo. O si quieren aportar algo, hagámoslo. Al final, como les digo, vamos a terminar de hacer unas preguntas. Este tema no se termina aquí, por supuesto, al contrario. El pastor el domingo nos abrió la cabeza, pero impresionante. Nos abrió otro mundo y va a empezar un tema sobre el templo y el cuerpo. Ahorita pues está hablando del templo y no sé si va a hablar después del cuerpo, pero es inmenso y qué impresionante es cómo el Señor confirma su palabra. Entonces, voy a compartir la pantalla para que podamos hacer ese repaso. Vamos a ver. Yo creo que esta es la correcta. Ven aquí el cursor. Y vamos a ver, aquí empezamos a estudiar. Tú miras ahí. Bueno, aquí ven, empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos regresa vacía. Miran esto. Sí. Sí. Aquí vamos a ir rápido. Aquí hicimos las preguntas. Aquí hicimos algunas de las preguntas que ya hemos ido contestando, pero después surgen otras. Y lo que acabamos de leer, pues dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiera y será con prosperidad en aquello que le envíe. Entonces las preguntas son, ¿con qué regresa la palabra? Y después, ¿qué es o quién es la palabra? Y cómo regresa o por dónde tiene que regresar. Y también ahí surgen otras preguntas, ¿verdad? Que dice, ¿cuál es el camino de regreso? ¿Con qué se enfrenta la palabra de Dios regresando o volviendo? Y ahí también hablábamos de otros principios, que cuando nosotros recibimos esa palabra, la palabra es una palabra probada, por lo tanto tiene que regresar en prueba. Entonces, aquí vimos ya bastantes principios. Después leíamos el 12 que dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas en aplausos. Entonces, aquí surgen otras preguntas. Porque con alegría saldréis. Entonces hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De dónde?
¿De dónde vamos a salir? Y dice, con paz seréis vueltos. O sea, estábamos en pleito, estábamos en guerra. Entonces sería lo contrario. Si vamos a regresar con paz, quiere decir que estábamos sin paz, o estábamos en pleito o en guerra. Y esta es una actitud, o es una forma de regresar. Pero ¿de dónde salimos? Ya también lo vimos, y pues aquí lo estuvimos estudiando. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado también que tenemos que comprar sin dinero? Que esa es la palabra que nos ha sido dada y que tenemos que apropiarnos. Pero aquí vamos a ver en el Isaías, bueno, vamos a ver aquí, bueno, estábamos estudiando, y perdón la trabalengua, pero dice, ¿por qué? Porque con alegría saldréis, y es porque nosotros vamos a salir, estábamos leyendo Isaías 52:1, y leamos rápidamente, despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti circunciso. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suéltate las ataduras de tu cuello, oh cautiva de Sión. Bueno, aquí el Señor está escribiendo que dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Entonces, ese es el pago que el Señor Jesús hace por nosotros. Luego dice, esto es lo que quería enseñarles, dice, voz de tus atalayas alzarán tu voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo vio y verán cuando Jehová vuelva a traer a Sión. En esta otra versión, aquí les puse otra versión que es la versión internacional estándar. Esta es una traducción del inglés, dice, escuché, tus atalayas alzan tu voz, juntos cantan de alegría, porque verán a plena vista el regreso del Señor a Sión, con compasión. O sea, las atalayas que están en los montes altos van a ver al Señor regresar a Sión con compasión. Eso quiere decir con nosotros, ¿verdad? Y después dice, en el 11 dice, apartaos, salir de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos y lleváis los pasos del Señor. Esto habla ya del cómo los sacerdotes van llevando esos pasos, que contienen oraciones. Pues ahí en Apocalipsis se confirma cómo son los pasos que llenamos con las oraciones, que son los que se llevan delante del Señor. Y ya vemos que también en Apocalipsis podemos ver que el Señor Jesús es el que lleva esos pasos, un ángel, juntamente con las oraciones del Señor con nosotros, lleva esos vasos de oración hacia el Señor en elevación. Bueno, después en el 12 dice, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y será vuestra retaguardia de Israel. Y pues aquí estudiamos después, con paz seréis vueltos. Y esa paz es el Señor el que nos da esa paz. ¿Qué más pudimos ver acá? Bueno, este es bien importante. Miren, en Isaías 35:8, aquí estudiamos que el Señor abre un camino. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por el camino, sino que será para ellos los errantes. Aunque fueren torpes, no se extraviarán. No habrá ahí león ni fiera voraz subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas y tendrán gozo de alegría, y la tristeza y el gemido huirán. Aquí resalté la palabra errante, porque esta palabra pues quiere decir que los que pasan, los que caminan, pero errante también quiere decir los que deambulan. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero Chespi nos enseñó una vez, nos dio una enseñanza donde nos habló precisamente de errantes, que son el pueblo que andaba dando vueltas, puros vagabundos en el desierto. Y esa es una forma de cómo nos encuentra el Señor. Nos encuentra errantes, dando vueltas sin destino, sin camino, perdidos.
Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? Él hace un camino. Y a pesar de que somos errantes, sin destino, andamos perdidos en el desierto, Él es nuestro camino. Él se vuelve ese camino. Y es camino de santidad. Así es llamado. Y aunque seamos torpes, aunque no sepamos, aunque miren lo que dice la palabra, no nos vamos a extraviar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a acompañar. El Señor se va a encargar de quitar todos los leones, las fieras que suben. No va a haber fiera que suba por ese camino. Y ahí nosotros vamos a regresar. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión cantando. Y otra vez ahí hacemos la referencia y lo importante de lo que es la alabanza. Luego dice, esto lo estudiamos, dice en Isaías 42:6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y sostendré tu mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de los gentiles. Este es el Señor Jesucristo. Y esta es otra forma de cómo nos encuentra el Señor. Y vean lo que dice acá, para que abra los ojos de los ciegos, nos encuentra ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, estamos presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí estamos en prisión, en una casa de tinieblas. O sea, estamos morando, viviendo constantemente en tinieblas. Así es como nos encuentra el Señor. Y de ahí es donde nos saca el Señor. Errantes, ciegos, presos y en lugares de tinieblas. Ahí lo vamos a ver más adelantito, dice. Y así es como nos saca el Señor de esos lugares. Y el Señor dice, ¿cómo nos lleva el Señor? Dice en el 13, Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará celo. Gritará y voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Así es como el Señor nos lleva. Y vean lo que dice el 16. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Y después aquí veíamos en Miqueas 2:13 que el Señor es nuestro rompedor, el que si está ahí una puerta cerrada, el Señor la rompe. ¿Verdad? Perdón que vaya rápido. Luego la siguiente semana estudiamos cómo vamos de regreso al Señor. Vamos de regreso a Sion. Y volvimos a repasar esos dos versículos. Y aquí volvimos a estudiar esa parte de Isaías 35:8 al 10, donde dice los errantes. Y aquí se los puse. Mire, aquí el Señor nos encuentra en esa forma, deambulando como vagabundos, caminar en círculos. Y pues ya volvimos a confirmar que vamos a regresar a Sion. Ese es el lugar de nuestro retorno, donde vamos a volver. Y en Isaías 51:11, pues volvimos a repasar, dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo de alegría y dolor y gemido, y el gemido dirá. Y aquí pues, aquí dejamos ahí a un lado ese tema de las promesas y de la profecía, y tratamos de meter el otro elemento que es, todo esto se prometió y se profetizó en la eternidad pasada, en el Antiguo Testamento, si lo quieren ver así. Y aquí es donde tratamos de unir esa eternidad pasada con la eternidad futura, con esa preposición que es el hasta. Y vimos estos tres ejemplos, Salmo 92, el Salmo 103:17, el Salmo 106:48, donde dice, vamos a leer el 92, dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Y estas dos eternidades es la palabra Olam. Y veíamos que como que habían dos eternidades unidas por este hasta. Y ese hasta es la palabra Ad. Y pues aquí la estudiamos. Y esa palabra quiere decir también perpetuidad o eternidad, pero como que une una cosa con otra, como para continuar. Entonces, después dice, leímos en Isaías 55:15, dice, porque así dice el alto, el sublime, el que habita la eternidad. Esa palabra es Ad. Dice, y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y veíamos, este quebrantado y humilde de espíritu es el Señor Jesucristo, el que fue quebrantado y el que es humilde. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes
pues aquí entramos nosotros cuando nos humillamos delante del Señor, para vivificar el corazón corazón de los quebrantados. Este es el Señor Jesucristo, ya diciendo cómo va a vivificarnos y va a hacer vivir nuestro espíritu. Y pues aquí introdujimos también esa palabra ad, es un fundamento que une una cosa con otra, es lo que une una eternidad con otra. Y pues aquí decíamos, pero tú, en Miqueas 2:5-2, leíamos, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas, ahí es cuando el Señor sale, han sido desde el principio. Esa palabra principio dice Kedem, que es otra antigüedad, es como otra eternidad que tiene principio. Pero esa antigüedad también quiere decir oriente. El Señor sale del oriente. Acuérdense que de ahí es donde salió el hombre, y ahí tiene que regresar el hombre. Pero el Señor también sale de ahí. Él es la puerta oriental, ya eso está en Juan 10, ¿verdad? Desde la eternidad, esta eternidad son 3 palabras, que quiere decir Minei, Yom, Olam. Que Minei es como iniciar, Yom es como una unidad de tiempo, y Olam es la eternidad. Eso lo estudiamos esa vez. Como que el Señor sale iniciando esa nueva eternidad. Y por eso es que esa eternidad tiene que ser unida con la otra. Yo sé que fue, como dijo Chespi, algo monstruoso lo que estuvimos estudiando, pero ahí está en la Biblia. Entonces, ¿cómo se puede unir una eternidad con otra? Con esa palabra, que es una perpetuidad donde habita el Señor. El Señor Jesús es el que habita ahí. Él es el que une esas 2 cosas. Y aquí es donde estábamos introduciendo también ese fundamento que ya incluso el pastor lo comentó en Efesios, que es la piedra angular. Y aquí es donde tratamos de unir todo eso a lo que hizo el Señor en un momento dado. Isaías 28:16 dice, por tanto el Señor dice así, he aquí yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme. El que creyere no se apresurará. Entonces vemos que Sión es una ciudad que también es representada por Jerusalén, la ciudad de David. Pero esa ciudad va a ser donde el Señor levanta su templo y donde nosotros vamos a llegar de regreso. Entonces, para poder levantar esa ciudad, o para poder levantar Sión, el Señor pone esa piedra probada. Esa piedra probada quiere decir que ya fue acrisolada, fue pasada por prueba. Angular, que lo sostiene todo. Entonces, un fundamento firme. Dice, el que creyere no se apresurará o no se pondrá ansioso. Y luego Jesús lo confirma en Mateo 21:42 y dice, nunca leíste las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores porque fue desechada. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto también supone como la parte de arriba. Lo cubre todo y lo sostiene todo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Así que a nosotros, y aquí empezamos a estudiar lo que el pastor nos enseñó el fin de semana, lo que nos empezó a enseñar también la semana pasada, y va a continuar en base a eso. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y acuérdense que él mismo comentó, el pastor, que esta es la palabra de Dios. La palabra, y yo le puse acá, la palabra que fue enviada, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí les puse entre paréntesis, este es el verbo viviente. O sea, el fundamento, esa palabra, esa fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal del ángulo es Jesucristo, es la palabra de Dios, la palabra que fue enviada y que cumple el propósito para lo cual es enviada, y que no regresa vacía. O sea, ese es el fundamento de todo, que une todo y lo sostiene todo, ¿sí? Esa es la eternidad anterior y la futura, que también la eternidad o la perpetuidad que une las dos. O sea, yo sé que es muy complicado tal vez entender esto a simple vista, pero
¿Qué es lo que queremos entender, hermanos? El Señor lo une todo, lo sostiene todo, lo cubre todo. O sea, Él es todo. Y ahí vamos a ver más adelante cómo es que el Señor en todo lo llena todo. Ahí vamos a ver el versículo. Pero entonces, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, si nosotros vamos de regreso con esa palabra, ¿verdad? Porque se acuerdan que nosotros ya vamos de regreso hacia Sión, hacia ese monte, con la palabra. Vamos a hacer el templo santo en el Señor. Nosotros vamos a formar ese templo. Y como el pastor nos lo explicó el fin de semana, el Señor se despedazó. O sea, se acuerdan de esa parte que dice, el Señor fue quebrantado y nos está dando una parte a cada uno para que nosotros veamos qué es lo que necesitamos para nuestro, porque nosotros también somos templo. Pero nosotros vamos también a ser parte de ese templo. Nosotros somos templo, Señor, pero nosotros vamos a ser parte de ese templo. El Señor va a construir su templo no solo con la piedra angular, que es Jesucristo, que es la palabra, sino con nosotros, con cada uno de nosotros, con quienes recibimos esa porción de esa parte que nos dio el Señor por medio de su palabra para ir a llenar ese espacio específico, esa piedra, porque nos están puliendo para poder caber en ese lugar que ya tenemos, estamos de esa cantera donde fuimos sacados, ¿se acuerdan? También Isaías lo dice. Vamos a ser pulidos para que casemos exactamente en esa parte del templo. ¿Y para qué vamos a ser parte de ese templo? Para que el Señor habite en ese templo, en Sión. Entonces, es una cosa inmensa, ese es súper emocionante. Pero vamos camino de regreso con la palabra. Y pues de todo esto que el Señor une, sostiene y cubre, también el Señor pudimos ver en Juan cómo el Señor pues confirma, y vamos a adelantarnos un poquito. Y se acuerdan lo que leímos en Juan 17, cómo el Señor, de todo lo que fue profetizado en la eternidad pasada y todo lo que se está esperando en la eternidad futura, el Señor llegó el momento cuando dijo en Isaías 17:1, dice, Padre, la hora ha llegado. Toda la eternidad de lo que se esperó antes fue cumplido en un momento y el Señor levantó esta acta. ¿Se acuerdan que la leímos? Y le llamamos acta. Y dice en un momento que yo lo veo muy sublime, le dice, Padre, dirigiéndose al Padre, la hora ha llegado. ¿Verdad? El momento que se estaba esperando en la eternidad pasada, con la eternidad futura, el Señor levanta esta acta y dice, la hora ha llegado. El momento que se estaba esperando. Este es el ad que declara el Señor, donde Él habita, donde une una cosa con la otra y también pues, la sostiene. Entonces es inmenso, hermanos. Tal vez podría sonar una frase muy sencilla, pero imagínense quién estaba hablando. No solo era Jesús el hombre, era Jesús el creador de todas las cosas, el verbo que hizo todas las cosas, que ordenó todas las cosas, que por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. O sea, el que estaba hablando ahí no solo era el hijo de Dios hombre, hecho hombre, era el hijo engendrado, el unigénito del Padre, que no hay nadie más que en su especie o en su género. Él es el unigénito. Él es el que estaba hablando ahí. Y entonces cuando él dijo la hora ha llegado, imagínense la reacción o el evento o lo que pasó en el cosmos o en toda la creación. Los montes se tuvieron que poner atención porque el creador de todas las cosas habló y le habló al Padre y después le dice glorifica a tu hijo para que tu hijo también te glorifique a ti. Y ahí pues se acuerdan que seguimos leyendo todo lo demás y aquí pudimos ver varias cosas. Aquí podemos ver cuál es el propósito, para qué fue enviada la palabra, cuál era el propósito que tenía que cumplir la palabra enviada para que no regresara vacía. Y aquí lo pudimos leer, dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, esta es la vida eterna. Esta es la razón por la cual la palabra fue enviada. El objetivo o la razón por la cual va a cumplir ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, ese es el propósito. Para que nosotros conozcamos al Padre y que conozcamos a Jesucristo.
conozcamos a Dios, al único Dios verdadero. Entonces, esa es la razón, ese es el objetivo y ese es el propósito para lo cual la palabra es enviada. Y entonces ahora sigue diciendo el Señor, y por favor léanlo en su casa porque es enorme. Y aquí podemos pasarnos un montón de tiempo sacando principios y un montón de mundos, como dice el pastor, de principios que hay aquí en este versículo. ¿En qué momento fue cumplido todo esto? Y no sé si se recuerdan, cuando el Señor murió, dice, hecho está. Y entonces ahí empezó a alterarse todo. El Señor levantó el acta y cuando el Señor murió en la cruz y dijo, hecho está, ahí hubo el terremoto, se oscureció el día, los muertos levantaron, el velo se rasgó. Fue un cosmos, o sea, miren el efecto que se dio cuando el Señor culminó lo que Él estaba declarando en esta acta. O sea, fue ejecutado, ya era la hora, el momento se cumplió. Entonces todos los cimientos de la creación se alteraron. Hubo un cambio de eternidad, si lo quieren ver así. De una eternidad que estaba antes, el Señor cumplió para lo cual Él había sido enviado y se inició la otra eternidad. Y las dos se unieron para después ser una toda completa, para que el eterno sea el eterno de todas las cosas, que lo cubre todo. O sea, yo sé que estoy hablando cosas que tal vez ahorita yo mismo entiendo, pero miren, esto es inmenso, hermanos. Pero lo mejor de todo es lo que viene después, porque dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Esa es la palabra. Nosotros la tuvimos, la hicimos nuestra y la hemos guardado. Acuérdense que esa palabra nosotros no la compramos con precio, con dinero nuestro, sino sin dinero, que es el dinero el precio que pagó el Señor. Entonces dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo mío y lo tuyo es mío, y yo soy glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo porque estos están en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo a ti vengo. El Señor va de regreso al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y esa es la unidad que el Señor está haciendo en todas las cosas. Imagínense, el Señor nos va a hacer uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ahora vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ese gozo es, vamos a ser uno con el Señor. Dice, yo les he dado tu palabra, la palabra que él recibió del Padre, la palabra enviada, ¿no? Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco ellos no soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. O sea, ahí se cumple. Entonces, miren, después dice, como tú me enviaste al mundo, y eso fue lo que también ya vimos, así como fue enviada la palabra, que no regresa vacía y cumple el propósito para lo cual es enviada. Dice, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Imagínense, ahora el Señor es el que nos envía a nosotros al mundo, de la misma forma que Él fue enviado al mundo. Él fue enviado con un propósito. El propósito es que esa palabra no va a regresar vacía, sino que va a cumplir ese propósito para lo cual es enviada, haciendo la voluntad y lo que el Señor quiera, para lo cual es enviada. El propósito, ese propósito es que se conozca a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo.
Ese es el objetivo, hermanos. Y ahora el Señor nos envía a nosotros para eso, para hacer conocer a Dios, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Ese es el único objetivo, ese es el propósito para lo cual la palabra es enviada. ¿Sí? Entonces, hablábamos, y así nosotros también, por eso es que salimos al mundo. Y vean lo que dice después. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y no ruego solamente por estos, y miren esta parte, es donde nos involucra a nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sí, imagínense la responsabilidad que también el Señor nos da. Así como el Señor fue enviado al mundo y cumplió su propósito por ser palabra, así nosotros también tenemos esa responsabilidad de ir al mundo y presentar esa palabra para que crean en el Señor, por la palabra nuestra, por la palabra que está implantada en nosotros. ¿Sí? Entonces el objetivo es ese. Así como el Señor fue enviado, ahora sí nosotros somos enviados. Y se cumple ese propósito. Y cada vez que estamos, y el Señor nos muestra dónde hablar y a quién hablarle y cómo hablar, el Señor es el que hace la obra. El Señor es el que saca de la prisión al preso, el que le abre los ojos al ciego. No somos nosotros, es la palabra. Ese es Dios el que sale como gigante a los que reciben esa palabra. Los que cuando reciben la palabra, el Señor sale de esas prisiones juntamente con los que han sido oprimidos, como gigante delante y detrás de ellos. Eso lo leímos. Así, eso es lo que hace Dios, porque esa es su palabra, ese es el objetivo. Y vean esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad, esa ser uno en Dios, eso es inmenso, hermanos. Y ahí es donde entra el tema del templo, entra el tema del cuerpo, ser cuerpo del Señor, que es lo que nos está enseñando el pastor Carlos. Y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí lo vamos a dejar, hermanos, y solo quería hacerles este otro comentario. Aquí vamos a meter ya un poquito más este fue el repaso. Nos vamos a meter ahora a estudiar lo que es la piedra angular un poco más profundo. No sé si hay dudas o comentarios. Douglas, Uh-huh. esa fue la experiencia que yo pasé el 1 de marzo. ¿Te recuerdas? Sí. Ajá. Esa fue mi experiencia el 1 de marzo. Amén. Amén, El hijo me presentó al padre y el padre me entregó al hijo. Gloria a Dios. Ahí nos cuenta la otra semana, hermano. Ahí vamos a tener una invitada especial. Ya saben quién es. Pues miren, hermanos, ese es el objetivo, esa es la razón, ese es el objetivo por el cual, o el propósito para el cual la palabra es enviada. Entonces aquí vamos a regresar a lo que el pastor empezó a enseñar sobre Efesios 2, y lo vamos a volver a leer, pero vamos a leer también Efesios 1 para entender mejor el contexto. No sé quién me ayuda a leer Efesios 2 del 19 al 22. ¿Quién me ayuda? No. Sí, Gerardo. Efesios 2 del 19 al 22. 22, muy bien. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Entonces el pastor es el que
empezó a enseñar en esto. Yo no me quiero meter ahí porque ya suficiente tenemos para que el privilegio que el pastor Carlos esté enseñando esto. Pero se acuerdan que les dije que íbamos a empezar a ver un poco más esa piedra angular. Tal vez hoy no vamos a meternos de lleno, pero vamos a ver otra parte de cómo el Señor va a unir todas las cosas y por qué es el fundamento, porque une una eternidad, une todo el principio o de la eternidad anterior con la eternidad futura. Él dice, Él es el principio y el fin, pero no solo es el principio y el fin, no, Él es desde el principio hasta el fin, Él lo llena todo, ¿sí? Entonces, por eso es importante no solo entender la estructura de ese templo, sino también el tiempo, la eternidad, porque Él lo une todo. Entonces, la piedra angular la podemos empezar a entender un poco más y para eso vamos a regresar en Efesios al capítulo 1. Y por favor, alguien que me vaya a leer Efesios 1 del 1 al 10 y ahí vamos a entender un poco más. ¿Quién me ayuda? Efesios 1 del 1 al 10. Bueno, leo. Gracias, Nicky. Okay, bueno. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gracias, Nicky. Por favor, te pido que leas otra vez el versículo 10. Esa es la parte más importante. Y pongamos atención, hermanos, porque ahí son palabras inmensas las que va a leer la Nicky ahorita. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Va. Vean lo importante que es esto. Dice que en la dispensación, en esta versión dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, ¿cómo así? ¿Vale? ¿Qué entendemos con eso? O sea, dice, ¿cómo? A ver, comentarios. Cuando se termine todo, se acabe todo, ¿no? Sí, o inicie todo. En mi Biblia dice manejo de la casa. Manejo de la casa. Ajá. En mi Biblia dice para una administración, o sea, para un manejo de la casa, al límite cabal de los tiempos señalados, a saber, reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra, sí, en Él. Ajá. Entonces vean, aquí él dice que en la dispensación es algo que el Señor da, del cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos es algo que se cumplió, termina o inicia. Por eso es que esa palabra ad es muy importante porque eso es lo que une una eternidad con otra. Y el Señor es el fundamento de eso. Y después dice, para reunir todas las cosas en Cristo. O sea, reunir es como agrupar para juntarlo todo y cubrirlo todo. Así las que están en el cielo, ¿sí? Bien ese término, las que están en el cielo es gigantesco. Esa expresión, esa frase es ¿cómo podríamos dimensionarla para poderla entender? O sea, no podemos entenderla ni ponerla en una medida porque no nos cabe en la cabeza. Como dice el pastor, no podemos con una cabeza limitada poder entender algo eterno.
o algo interminable. Dice, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y algunas versiones se queda acá, en la tierra. Pero después en esta versión dice, aún en él. O en otras versiones dice, incluyéndolo a él o incluyéndolo en él. Como que todo es llenado en él. Jesús lo llena todo y lo sostiene todo. O sea, él es el que cumple todos los tiempos. Él es el que reúne todo. Imagínense que, como hemos entendido, ¿qué es el tiempo en la eternidad? Es un paréntesis. Pero el Señor es el que hizo ese paréntesis. Y Él es el paréntesis. Él es el puente que une una cosa con otra. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos estas cosas? Porque nosotros fuimos llamados a participar de ese, ¿cómo les digo? De ese fundamento. Porque esa palabra que salió de la boca del Señor nos ha sido dada. En nosotros, por medio de Jesucristo, está ese fundamento, con lo cual también muchas cosas son sostenidas y son unidas. O sea, nosotros somos parte de eso, porque el Señor nos escogió, ¿verdad? Los que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esto es gigantesco. Cuando nosotros vamos de regreso a Sion para ser parte de ese templo, para ser parte del templo donde va a habitar el Señor, imagínense, todavía nosotros somos templo también donde habita el Señor. Pero el pastor me dice el domingo, porque yo le dije, pastor, no tienes idea lo que me acabas de decir. Y me dice, no, si el templo va en 2 vías. Nosotros somos templo del Señor, pero también nosotros vamos a habitar en el templo, que es el mismo Dios. Dios es templo para nosotros. Nosotros vamos a habitar en ese templo, y eso lo confirma Ezequiel. Yo me quedé así, solo eso. Vaya. Sí, espérate el otro fin de semana, me dice. O sea, es un templo de 2 vías. Nosotros vamos a ser parte de ese templo donde vamos a habitar, que es el mismo Dios va a ser ese templo. Pero nosotros también somos templo. O sea, como les digo, es muy difícil. Yo voy a esperar a la prédica del Señor, del pastor, porque eso va a ser increíble. Pero la buena noticia, hermanos, que es que aunque seamos torpes, porque fíjense, ¿de dónde nos encontró el Señor? Errantes, ciegos, mudos, cojos, presos, en lugares desolados, en lugares de prisión, donde nos tenían encarcelados, y a veces todavía tenemos algunas cosas que nos tiene que liberar el Señor, de las cuales nos tiene que abrir los ojos, y ese es el proceso en el cual estamos. Pero de esos lugares el Señor nos toma por medio de su palabra, por medio de su Hijo, por medio del Verbo viviente, y nos va llevando para volver a Sion, para poder ser parte de ese templo. Por eso, hermanos, cuando el pastor dijo es que en nosotros habita toda la plenitud de Dios. O sea, yo me asusté. Hijuela, hoy sí, ¿qué me están diciendo? Señor, yo he profanado tu templo, yo he ensuciado tu templo, yo he dejado que saqueen tu templo, Señor. O sea, como me alegré, también me asusté, hermano. Por lo que significamos, como dijo el pastor, lo que significamos, lo importante que somos para el Señor. O sea, yo me asusté y también me alegré, porque todo lo que he hecho con este templo, hermanos, no es de mi gran orgullo ni de mis victorias. Hay muchas de las cosas las que todavía me tengo que arrepentir, pero gloria a Dios, porque aunque somos torpes, el Señor no nos va a dejar tropezar. No nos vamos a perder, porque el Señor hace camino, hace calzada delante de nosotros, para que caminemos de vuelta al Padre, de vuelta a Sion, donde el Señor va a levantar ese templo. Ven hoy sí como que resumimos un gran escenario. Y es sobre lo que dijo el pastor también, de que no sabemos cuál va a ser nuestro papel para los futuros tiempos. En el último que leíste, sobre la dispensación, te manda a Lucas 12:42, y oí lo que dice, y el Señor dijo, ¿quién es verdaderamente el mayordomo fiel, el discreto, a quien su amo nombrará sobre su servidumbre, para que siga dándoles su medida de víveres a su debido tiempo? O sea, de verdad, como dijo el pastor, no sabemos qué nos va a tocar hacer
en la eternidad futura, pues. Dice, Sí. ¿quién es verdaderamente el mayordomo fiel? El discreto, dice, a quien su amo nombrará sobre su servidumbre, para que siga dándoles su medida de víveres a su debido tiempo. Amén. Y gloria a Dios. El Señor es el que nos va a poner en nuestro lugar preciso con lo que necesitamos. Hacer lo que, para lo cual fuimos llamados. O sea, somos parte de eso, aunque seamos una migaja en una de la esquina de uno de los closets así del templo del Señor. Pero sin esa migaja, sin esa, el templo no va a estar completo, hermanos. Y el Señor es el que hace la obra. A mí lo que me impresionó es que cuando el pastor dijo de que por qué creíamos que Jesús había tomado cuerpo. Y ese versículo, no sé si es en Hebreos o en Salmos, que dice, me preparaste cuerpo. O sea, no sé, de verdad me puse a pensar eso porque también decía que, como decir, los miembros más pequeños, o sea, son los más indispensables, ¿va? Dice la palabra. Pero Jesús también es el que se pone como cabeza de la iglesia, ¿va? Pero pensando en esa perspectiva, ¿va? O sea, él también participando en esa medida, él quiso un cuerpo. Entonces, ¿cuánto misterio hay en lo que estamos platicando, ¿va? Y no solo aquí, sino también, como decir, los domingos en la iglesia, ¿no? Sí, amén. Entonces, hermanos, miren, no lo sabemos todo, pero vean, el Señor está dejándonos mostrar sus pensamientos. ¿Se acuerdan que en Isaías 55 también dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque son más altos, así son como son más altos mis pensamientos, mis caminos son más altos que sus caminos. O sea, el Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Eso es un secreto, es un tesoro que está escondido, pero ahora a nosotros nos están siendo mostrados los pensamientos del Señor y el camino del Señor, que es el medio del Señor Jesucristo. Amén. O sea, ya podemos decir, nosotros podemos ver o tenemos la mente de Cristo, y eso lo acuerdan que también lo vimos. Nosotros tenemos ya la mente de Cristo. No que podamos hacer lo que dice Cristo, sino que ya podemos tener un acceso a saber o a ver cómo piensa Dios, a ver esos pensamientos altos del Señor, altos y sublimes, porque dice que Él habita en la altura. Pero el Señor, de su voluntad, porque así lo quiso, Él nos da a conocer esos pensamientos, nos muestra su camino. Y ahí algún día vamos a ver cómo es hay un principio que es, hay un camino del Señor y las sendas son varias. Y dice, hay un salmo que dice, las sendas del Señor son misericordia, ¿verdad? Las sendas son varias, pero el camino solo hay uno. Y eso es impresionante. El camino solo es uno. Las sendas son varias, porque nos llama de todos lados. Entonces, ¿cómo funciona eso? Ahí lo vamos a ver al otro día, pero es el Señor en todo. Y ahora nosotros tenemos acceso a esos pensamientos, tenemos acceso al camino, porque el Señor nos metió en ese camino. Por supuesto, falta aún muchas otras cosas que el Señor tenga que tratar en nosotros para que nos pulan, nos hagan pruebas, nos pasen por esa prueba, para que esa palabra, esa piedra que ya nos fue dada, ese fundamento, que es el verbo, que es la palabra del Señor, sea de vuelta al templo, a Sion, por ese camino que vamos a recorrer, en el cual vamos a tener que pasar por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser probada, tiene que ser acrisolada, tiene que ser pulida, tiene que ser tallada, para que cuando lleguemos a Sion y nos digan, aquí está tu lugar, quepamos y seamos aceptos, dice en el amado, en el lugar preciso, en el lugar exacto para lo cual fuimos llamados, ¿verdad? Y ahí vamos a saber de dónde está la cantera donde fuimos tomados para ponernos en esa pieza. Nosotros somos parte de eso. O sea, yo salí el domingo con la cabeza así, miren, hermanos, o sea, no podía, no cabía. O sea, el corazón así, me palpitaba. Pero gloria a Dios, porque el Señor confirma su palabra. Yo no sé hasta dónde nos va a llevar esto, hermanos, porque al final es la palabra y como dice el pastor, ¿qué vamos a hacer con la palabra? Amén. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad, hermano? No todos la estamos oyendo, no todos la estamos recibiendo. Y miren, hermanos, allá afuera es horrible, es espantoso. Ahí vamos a ver cosas horribles
Y si el Señor nos está mostrando estas cosas y nos está abriendo su palabra como nos la está abriendo, es porque el Señor nos va a empezar a pedir que hagamos algo. El Señor nos va a Amén. empezar a enviar al mundo con ese propósito. Amén. Y acuérdense que el mundo no recibió la palabra. Ujú. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dicen Juan. Amén. Entonces vamos a tener que experimentar eso también, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ser probados. Las pruebas de enfermedad, las pruebas de escasez, eso no es nada. Cuando por el nombre del Señor nosotros estemos dispuestos a que nos apedreen, eso no sé si lo vamos a llegar a ver en Guatemala, pero hay lugares en el mundo donde vamos a empezar a ver eso, ¿verdad? Y eso va a pasar. Pero eso, por eso la palabra tiene que estar bien fundamentada. Esa palabra tiene que estar bien enraizada en nosotros, ¿verdad? Así tiene que estar, porque cuando nosotros nos digan que hagamos algo que vaya en contra de la palabra, ahí es donde va a ser probado, hermanos. Y eso va a ser glorioso. Y yo no sé hasta dónde, y que el Señor nos dé la fuerza para poder soportar esas pruebas. Pero vamos de camino de regreso al Padre. Vamos de camino de regreso a Sion, para llegar a ser algún día parte de ese templo, ¿verdad? Que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor nos dé la fortaleza para seguir caminando, hermanos. Oigan, mire, hay esperanza. Los errantes, los torpes, los que andábamos deambulando, aunque seamos torpes, no nos vamos a perder, porque el Señor nos va a guiar. Si somos ciegos, el Señor nos va a guiar. Como ciegos los voy a guiar, lo acabamos de leer. O sea, el Señor es el que nos lleva. Pero tenemos que entregar todo lo que el Señor nos diga que entreguemos. Amén. Amén. Entonces, no Amén. sé si hay algún comentario o pregunta. No tenemos dimensión de todo lo que implica, ¿verdad? Y a la vez, como dice el pastor, qué dicha de tener la oportunidad de ir de regreso. Sí, sí, impresionante. Pues hermanos, si no hay preguntas, vamos a orar, vamos a parar la grabación.